Afición Chivas, algo se está cocinando dentro del rebaño y no todos están cómodos con el aroma. Mientras una figura histórica parece estar perdiendo el control del vestidor, una nueva promesa llega cargada de expectativas y un legado inesperado. Pero eso no es todo. En los pasillos del club se revive una vieja obsesión que podría cambiar el rumbo de la defensa o terminar en otro desencanto millonario. ¿Qué está pasando realmente dentro del equipo más pasional de México? Quédate hasta el final, porque lo que viene no es cualquier novela, es una historia que podría redefinir el futuro de Chivas. Javier Chicharito Hernández, ídolo indiscutido del fútbol mexicano, sigue siendo noticia, pero no precisamente por lo que ocurre dentro del terreno de juego. Años después de haber conquistado a millones con sus goles y su carisma, su presente con Chivas de Guadalajara refleja una historia mucho más compleja, una donde el pasado glorioso choca con las exigencias del presente, y donde las decisiones personales parecen tener tanto peso como las deportivas. Desde su esperado regreso al rebaño sagrado, Chicharito despertó una mezcla de esperanza y escepticismo. Volvía como el hijo pródigo, el goleador histórico del Tri, el nombre que alguna vez encabezó titulares en Europa y despertó pasiones en la MLS. Pero también regresaba con el peso de una lesión delicada, ligamento cruzado anterior, y con una narrativa que parecía centrarse cada vez más en su figura mediática que en su fútbol. La apuesta de la directiva de Chivas fue ambiciosa. Amaury Vergara y su equipo sabían que Hernández no llegaba en su mejor momento físico, pero confiaban en que su experiencia, liderazgo y tirón comercial compensarían cualquier déficit deportivo. En parte, lo lograron. La camiseta con su nombre volvió a ser de las más vendidas, la atención mediática creció, y las redes del club se encendieron con cada publicación suya. Sin embargo, la otra cara de la moneda, la que se juega en el césped, aún no termina de entregar lo esperado. A lo largo de los últimos meses, se han acumulado tensiones entre el delantero y la dirigencia del club. Según reveló el periodista César Huerta, existen al menos 3 episodios que causaron molestia interna. El primero, una transmisión en vivo realizada por Chicharito justo cuando Chivas disputaba un partido amistoso. En vez de mostrar compromiso observando el desarrollo del equipo bajo su nuevo entrenador, Javier estaba en otro canal, literal y figuradamente, dedicado a su participación en la Kings League. El segundo momento fue una entrevista en la que sus declaraciones no cayeron en gracia. Si bien Hernández siempre se ha caracterizado por hablar con franqueza, esta vez sus palabras fueron consideradas inapropiadas, desalineadas con el discurso institucional que la directiva busca mantener. El tercero, y quizá el más desconcertante para el cuerpo técnico, fue la decisión de someterse a una vasectomía justo al inicio de la pretemporada. El procedimiento, que podría haber sido programado durante sus vacaciones, fue visto como una falta de planificación profesional. En un equipo que busca construir desde el orden, la disciplina y el compromiso total, estas señales terminaron por restarle puntos a quien, en otro momento, habría sido intocable. Todo esto no significa que la historia entre Chivas y Chicharito esté sentenciada. La pretemporada aún ofrece espacio para recomponer la relación y demostrar en el campo lo que la institución espera. A partir del 3 de junio, el equipo se concentrará en Barra de Navidad, donde los entrenamientos intensivos y el ambiente cerrado podrían servir como espacio para reencontrarse con la versión más centrada y comprometida del delantero. A pesar de la crítica, la figura de Hernández sigue siendo una de las más influyentes en el fútbol mexicano. Su trayectoria lo respalda, su legado inspira, y su impacto mediático aún tiene peso. Pero en un equipo como Chivas, donde la presión es constante y las expectativas siempre altas, la paciencia tiene un límite. Hoy, más que nunca, Chicharito enfrenta un reto que va más allá del físico. Se trata de recuperar la confianza interna, reconectar con el proyecto deportivo y demostrar que aún tiene fuego en los botines para escribir un capítulo final digno de su historia. ¿Y tú, crees que Javier Hernández podrá reencontrarse con su mejor versión y convertirse en el líder que Chivas necesita hoy? Efraín Álvarez no es un fichaje cualquiera. Su llegada a Chivas de Guadalajara representa mucho más que la incorporación de un extremo talentoso, es un símbolo de identidad, de promesa, y de una historia que aún está en construcción. A sus 22 años, el joven mexicoamericano ha recorrido un camino singular, marcado por luces y sombras, pero también por una influencia que pocos pueden presumir, la de haber sido guiado, casi como un hijo, por Zlatan Ibrahimovic. Desde sus inicios en la MLS con la Galaxy, Álvarez llamó la atención por su técnica, su visión periférica y esa capacidad casi instintiva de desatar jugadas diferentes. Para muchos, era un juvenil con potencial. Para Zlatan, era el mejor jugador joven de la liga. Y si alguien como Ibrahimovic lo dice, se escucha. Hay futbolistas que juegan, y hay otros que entienden el fútbol. Efraín lo entiende, llegó a declarar el sueco,
marcando una diferencia que pocos logran a esa edad. Pero no fue solo una cuestión de elogios técnicos. Zlatan se convirtió en una figura paternal para Efraín. Lo aconsejaba dentro y fuera del campo, analizaba sus partidos, celebraba sus aciertos y le señalaba sus errores. Más allá de la cancha, compartían momentos cotidianos, desde conversaciones privadas hasta partidas de videojuegos. Esa cercanía dejó una huella emocional que Álvarez no esconde. Zlatan era como mi segundo padre, confesó alguna vez. Con ese legado invisible a cuestas, el joven extremo emprendió su siguiente desafío profesional, vestir la camiseta del rebaño sagrado. Un club que representa mucho más que fútbol. Chivas es historia, es presión, es tradición. También es una institución que, fiel a su esencia, solo contrata futbolistas mexicanos, haciendo de cada fichaje una apuesta por la identidad nacional. El fichaje de Efraín no fue sencillo ni barato. Chivas tuvo que competir con propuestas de otros clubes, incluyendo al acérrimo rival, el América. Pero al final, fue el corazón, y no el dinero, el que inclinó la balanza. En una entrevista reciente, Álvarez reveló que cuando le comunicó a su padre la decisión de fichar por Chivas, ambos rompieron en llanto. Fue un momento de conexión familiar, de orgullo por las raíces, y de realización personal. Fue como cumplir un sueño de generaciones, confesó. Con una operación cercana a los $8 millones, la apuesta del rebaño es clara: quieren un jugador que no solo brille en lo individual, sino que se convierta en un nuevo símbolo del proyecto deportivo. Y Efraín parece tener los ingredientes para lograrlo. Rápido, creativo, con buena pegada y una capacidad única para ver espacios donde otros ven muros, llega en un momento en el que el equipo necesita justo eso, alguien que rompa el molde. En su primera etapa en México, con Solos de Tijuana, las cosas no salieron como se esperaba. Pero aquellos meses de adaptación también sirvieron para que Efraín entendiera lo que significa jugar en el fútbol mexicano. Ahora, con un entorno más estable, una directiva que confía en él y un cuerpo técnico dispuesto a exprimir su potencial, el panorama es distinto. El Apertura 2025 se perfila como una oportunidad de oro. Para Chivas, es el momento de recuperar protagonismo. Para Efraín, es la chance de demostrar que los elogios de Zlatan no fueron exagerados, sino premonitorios. Porque el talento no basta, en Guadalajara, se exige carácter, entrega y una conexión con la camiseta que no todos logran entender. Efraín parece haberla entendido desde el primer día. A medida que el equipo se alista para su concentración en Barra de Navidad, los focos estarán inevitablemente sobre él. Porque a veces, no es el jugador más experimentado el que cambia el destino de un equipo, sino aquel que aún tiene algo por probar, que carga con una historia emocional y que encuentra, por fin, el lugar donde puede florecer. ¿Será Efraín Álvarez la chispa que necesita Chivas para volver a ser protagonista en la Liga MX? ¿O su historia será otra promesa que se apaga antes de alcanzar su plenitud? La cancha, como siempre, tendrá la última palabra. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante el renacer de una estrella o ante una apuesta arriesgada? En el fútbol mexicano, algunas obsesiones nunca se abandonan, y la que Chivas de Guadalajara mantiene con César Montes es uno de esos casos que desafían el paso del tiempo y las ventanas de fichajes. No se trata solo de sumar un defensor central. En el caso del Cachorro, se trata de cerrar un ciclo pendiente, de completar una idea táctica que ha rondado la mente de varios entrenadores y directivos del rebaño sagrado en los últimos torneos. Hoy, más que nunca, parece que esa vieja ambición podría tomar forma. Desde que partió a Europa, Montes ha sido seguido de cerca por el entorno rojiblanco. Actualmente en el Lokomotiv de Moscú, su perfil, madurez competitiva, liderazgo natural, juego aéreo dominante y capacidad de salida con balón controlado, encaja con las necesidades que el técnico Gabriel Milito ha remarcado con insistencia. Y en tiempos donde cada decisión cuenta, reforzar la defensa no es una sugerencia, es una prioridad estructural. La reciente evaluación interna del plantel reveló una saga que, aunque funcional, carece de profundidad y experiencia internacional. La presencia de Montes resolvería ambas carencias de un solo golpe. Por eso, Javier Mier, director deportivo del club, ya se ha movido. Las conversaciones con el entorno del jugador se han reactivado, y aunque las condiciones aún no están cerradas, hay optimismo en ambas partes. El defensor, por su parte, ve con buenos ojos un retorno a la Liga MX, en parte por el contexto deportivo, pero también por razones personales y de estabilidad. Claro que Chivas no trabaja con una sola carta. En el tablero también aparece el nombre de Diego Campillo, un viejo conocido de la casa. El zaguero duranguense, que pasó por la cantera rojiblanca, hoy milita en FC Juárez, y su regreso ha sido considerado como una alternativa viable. Sin embargo, lo que parecía un trámite se ha complicado,
Aunque Chivas conserva el 50% de su pase, la cláusula de recompra expiró el 30 de abril, lo que significa que el club ahora deberá pagar el precio que los fronterizos establezcan. Para añadir más presión, equipos como Necaxa y América ya manifestaron interés en el jugador, encareciendo aún más cualquier posible acuerdo. En ese mismo proceso de evaluación, también se consideró a Juan José Purata, defensor de Tigres. Sin embargo, las esperanzas se desvanecieron rápido. El jugador ya renovó con su club de origen, cerrando cualquier puerta inmediata de salida. Ese revés obligó a la directiva a volver a mirar hacia Montes, ahora con más decisión que nunca. Lo que queda claro es que Chivas no busca simplemente reforzar por reforzar. El objetivo es apuntalar la base defensiva con un futbolista que no solo defienda, sino que ordene, que eleve el nivel de sus compañeros y que represente un salto de calidad. La obsesión con Montes se entiende, es un central en plena madurez, curtido en el extranjero, con experiencia en selecciones y todavía con margen de crecimiento. Su perfil es cada vez más difícil de encontrar y, por lo tanto, más necesario. En las próximas semanas, mientras el equipo continúa su pretemporada y afina detalles rumbo a la Apertura 2025, el desenlace de esta negociación será decisivo. No solo por lo que representa en lo táctico, sino por el mensaje que envía. Chivas quiere competir al más alto nivel y está dispuesto a invertir con inteligencia para lograrlo. ¿Será esta la vez que el sueño de contar con César Montes finalmente se concrete? ¿O terminará siendo una obsesión más que se desvanece entre ofertas rivales y plazos vencidos? ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena ir con todo por el cachorro o es hora de mirar a otras promesas defensivas?